Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar, le invito a inclinar su rostro. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Ponemos este tiempo que vamos a meditar en tu palabra. Señor, que tomes control de nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo el que redarguya nuestros corazones y traiga discernimiento, entendimiento a tu palabra, para que podamos crecer, Señor. Te pido todo esto, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. La riqueza de ser pobre. Ese es el tema de esta predicación. Le decía que es bastante extenso el mensaje a la iglesia en Esmirna, bueno, a todas las iglesias. Pero Dios muestra mucho que aprender y que entender. La riqueza de ser pobre. Ya Dios nos ha hablado acerca de la fidelidad en la idolatría, en el sufrimiento. En el versículo 9 encontramos una palabra muy importante: pobreza. Esta palabra es muy distinta a la palabra que encontramos en la bienaventuranza, donde dice que son dichosos y felices los pobres en espíritu. Esta palabra pobre es muy importante y vamos a estudiarla con la ayuda de Dios. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Recordemos que Esmirna se le conocía como la corona de Asia. Está en el mar Egeo. El primero y el postrero, haciendo alusión a Cristo, el que estuvo muerto y vivió, también hace alusión a Cristo. Dice esto, y viene un mensaje: yo conozco tus obras. ¿Qué conoce Cristo, hermanos? Sus obras. Dice otra versión: estoy enterado de lo que pasa dentro de la iglesia. Y comienza a mencionar qué es lo que conocía Cristo de esta iglesia en Esmirna: la tribulación y tu pobreza. Y luego hay un paréntesis: pero tú eres rico. Vamos a ver en esta hora la palabra pobreza. Es un tema muy importante, este tema de la pobreza que Dios tenía en esta iglesia. La palabra pobre ahí en griego, togeia, con P al principio, es lo que vamos a estudiar esta mañana. El tema de la pobreza en el mundo, hermanos, es un tema bastante importante, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia. La palabra de pobreza no es pobreza materialmente, es lo que significa esa palabra ahí, pobreza de las cosas básicas que uno necesita para poder subsistir. Dicen las estadísticas que en el mundo hay 1.300 millones de pobres. Es un estudio del Banco Mundial y dice que la pobreza tiene que ver donde una persona no tiene de los recursos básicos: trabajo, alimentos y vivienda. Se dice que más del 60% de la población mundial hoy está en pobreza. México cuenta con 53.3 millones, según los estudios de Coneval, que están viviendo en pobreza. Y esto que yo leía y comparto con ustedes me habla de que el hombre también a lo largo de la historia ha usado la filantropía para poder subsidiar o ayudar a esta parte que tiene que ver con los pobres.
El tema de los pobres en la Biblia es un tema bastante importante que Dios quiere que entendamos. Hay un pasaje en la Biblia que quiero que leamos, que está en Santiago, capítulo 2, versículo 5. Santiago 2:5 nos dice acerca de los pobres. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Hay la palabra pobres, togeia en el griego. Para que sean, ¿qué, hermanos? Ricos en fe y herederos y herederos del reino que ha prometido a los que les aman. Ahora aquí debemos de tener mucho cuidado. Esta mañana no es, o la predicación no va dirigida a que son mejores los pobres que los ricos. Vamos a ver que hay un balance. Juan 12:8, Jesucristo dijo lo siguiente: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Jesucristo mencionó que el tema de los pobres siempre estaría en la tierra. El hombre va a hacer y ha hecho y hará muchos esfuerzos para erradicar la pobreza de la tierra y del mundo, pero eso va a ser imposible. No porque uno sea pesimista, sino porque la pobreza es resultado del pecado. La pobreza y la miseria en los seres humanos tiene su origen en el pecado, y Jesús advierte y dice esto: porque a los pobres, a los que carecen de las cosas elementales para vivir, siempre los tendréis con vosotros. Siempre van a existir los pobres. Ahora vamos a ver por qué el vivir en esta condición nos da una riqueza, que es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros en esta mañana. Ni el rico está más cerca de Dios por ser rico, ni el pobre está más cerca de Dios por ser pobre. Todos tenemos que llegar a Dios en Cristo Jesús a través del arrepentimiento. La condición material no hace la diferencia, lo hace un corazón arrepentido. Pero Dios quiere que atendamos un tema tan importante que está en la Biblia, que tiene que ver con la pobreza. Entonces, Jesús nos presenta en este mensaje a la iglesia en Esmirna que la iglesia estaba viviendo tribulación. Y recordemos que ahí tribulación es aflicción, estrechez. Y consecuencia de la estrechez y la aflicción venía como resultado la pobreza. Entonces nos encontramos algo muy importante, mis hermanos, que Esmirna estaba viviendo una situación difícil. Pero también me encontraba un dato, que el mayor alcance de las iglesias fue en el primer siglo. Es decir, siempre ha habido dentro de las iglesias gente con cosas limitadas, en niveles de pobreza, donde no alcanzan los recursos. Y puede ser el caso aquí de algunos, o de muchos. Pero Dios quiere dejarnos una palabra, un consuelo, una parte que nos ayuda a entender. Porque a veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué no me alcanza si yo te sirvo? ¿Por qué, Dios, si yo tengo el anhelo de servirte, por qué me tocó a mí vivir en la condición en la cual estoy viviendo? Son preguntas que muchos se hacen. Y déjeme decirle que las grandes iglesias, o todas las iglesias, casi el 90%, 80% de la gente que existe en las iglesias son pobres, o están en niveles de pobreza. Pero también Dios nos enseña algo muy importante, que hay personas en las cuales de repente tienen un poquito, económicamente hablando, y entonces se desnuda lo que hay en el corazón y comienzan a alejarse de Dios. Y esto me lleva a mí a poder entender una parte de la palabra donde Salomón dice: no me des mucho porque me puedo olvidar de ti, dame lo necesario. Y está en Proverbios 38. Acompáñame a leerlo.
Porque el tema de la pobreza es algo subjetivo. A veces tienes, a veces no tienes. Pero a veces hay gente que vive constantemente limitada de lo básico. Y Salomón dijo, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Habla de un balance. Manténme, ¿qué hermanos dice? Del pan necesario. Dice otra versión, aleja de mí la mentira y la falsedad. No me des pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día. Y eso es sabiduría, hermanos. ¿Sabe por qué los ricos no nos acercan a las iglesias? Porque piensan que su riqueza tiene seguridad. Y el pobre, como no tiene, pues va al día, le pide a Dios que lo ayude para que cada día tenga el pan para subsistir. Pero ¿qué pasaría si el rico tuviera? O mejor dicho, hacemos la pregunta reformulada. ¿Qué haría si usted, ahorita que no tiene, está aquí? Si tuviera, ¿estaría aquí? Pues no. Por eso Dios a veces no nos da. Él es sabio. Sabe que al darte te puedas alejar y te puedes desprender y quién sabe qué te pase. Por eso la palabra de Salomón dice, no me des. Y fíjese cómo le llama a Salomón. Le llama falsedad y mentira a la vanidad. Y el dinero es vanidad. Porque es pasajero y no te ayuda. Ayuda en cierta manera. Entonces, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan, que dice, hermanos, necesario. Vaya buscando 2 Corintios 6:10. La iglesia en Esmirna estaba viviendo una situación precaria que resalta el mensaje que Jesús le envía a esa iglesia. Es un contraste muy diferente a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia rica. En relación con la pobreza que estaba viviendo Esmirna, tenía que ver con lo que estaban viviendo socialmente. Recordemos que Esmirna era la segunda ciudad en importancia en el Imperio Romano después de Éfeso. Y tenía como característica los de Esmirna que eran muy solidarios hacia el gobierno, hacia el Imperio Romano. Pero los cristianos, por el hecho de ser cristianos y obedecer y seguir a Cristo, estaban viviendo tribulación, rechazo por la sociedad de aquel tiempo, por el hecho de ser cristianos. Y estaban viviendo momentos difíciles. Ahora, no solamente los de Esmirna encontramos en Corinto, o en los corintios que también ellos vivieron. Pero si usted logra ver la historia y leer la Biblia, hermanos, la iglesia que pasa por más carencia o con miembros que están viviendo en momentos de pobreza, son las iglesias que más crecen, espiritualmente hablando, y más sólidas. Porque la pobreza material te lleva a confiar en las promesas que Dios te da. Entonces, la situación que estás viviendo como pobre te orilla o te lleva a buscar a Dios, sí o sí. No tienes otro lugar donde ir. Pero cuando esa situación te lleva a acercarte a Dios, comienzas a atesorar y a hacer tuyas las promesas de Dios. Vivir un día a la vez. No de pan solamente va a vivir el hombre. Entonces, siempre yo revisaba la historia y me encontré un dato que las iglesias donde hubieron miembros, por decirlo así, en niveles de pobreza, fueron las iglesias que tuvieron más impacto en la sociedad. Porque Dios los ayudó. Y las iglesias donde habría, materialmente hablando, prosperidad, fueron las iglesias más pobres espiritualmente. Y está el caso de la Odisea, que vamos a ver más adelante. 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, dice Pablo. Pablo no tenía nada, hermanos, nada que ver con el evangelio de la prosperidad. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, más que hermanos, enriqueciendo a muchos. Esa palabra enriqueciendo a muchos significa que él como pobre no tenía nada materialmente, pero poseía todas las promesas de Dios. Y esas las compartía a los demás. Y enriquecía muchas veces a los mismos ricos que tenían materialmente, pero que estaban vacíos por dentro. Cuando alguien vive en la pobreza materialmente hablando,
siempre está rico de las promesas de Dios. Y hay casos en los cuales encuentras a un vecino que tiene y tú le hablas de Dios. Cuando él debería de ti ayudarte, tú lo ayudas a él. Porque tú tienes más cuando tienes a Cristo en tu corazón. Por eso dice el texto, enriqueciendo a muchos, como no teniendo, ¿cuánto? Nada. ¿Qué tiene un pobre? Pues no tengo nada que perder, hermano. No tengo nada en casa. Mejor voy para el templo. Como no teniendo nada, dice el versículo, mas poseyendo, ¿cuánto? Todo. ¿Por qué todo? Porque tenemos todo en Cristo Jesús. El pobre tiene todo en Cristo Jesús. Tiene vida eterna, tiene salvación y tiene la seguridad de que Él camina con el Dios de la gloria. Ahí mismo, el capítulo 8, versículo 1. Y vamos a ver la actitud. Ahora, déjeme decir algo muy importante, hermanos. La pobreza no tiene nada que ver con la disciplina o con la limpieza. ¿Lo escuchó? Es decir, la pobreza no está peleada con la disciplina, el orden y la limpieza. Tú puedes tener una casita en la cual tenga solamente techo de cartón, pero por dentro limpia como un palacio. No confundamos una cosa con la otra. O sea, el hecho de que tengas una casa quizás no tan con techo de material, pero bien limpia. Vean lo que es el texto 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, ¿a quién le habla? A los hermanos. Os hacemos saber, es decir, les comunicamos para que tengan conocimiento, saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. ¿A cuántas? A muchas iglesias. ¿En dónde? En Macedonia. Pablo iba a compartir lo que Dios estaba haciendo en las iglesias, en una región donde la gran mayoría de los cristianos eran pobres materialmente. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la tribulación es una prueba muy grande, la abundancia de su gozo y su profunda, fíjese, habla de una profunda pobreza. De su profunda pobreza abundaron, fíjese. Es decir, no teniendo, daban. Y sabe que eso, hermanos, lo pude corroborar ahora que hicimos lo de la loza. Hubieron hermanos que cuando supieron del conocimiento de que íbamos a hacer aquí para el templo, los que menos, yo dije, pues Señor, va al día, compártele. ¿Sabe que fueron los que más abundaron? Porque a veces, hermanos, esto nos enseña algo. Que la cuestión de dar no tiene nada que ver con si tienes o no tienes, tiene que ver con una actitud. Y usted logra ver el texto, dice que vivían una profunda pobreza, pero abundaron en riquezas, es decir, había una disposición del dar. Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Abundaron en riquezas de su generosidad. La iglesia en Esmirna, hermanos, había depositado su confianza en Cristo. Y esto le ayudaba a caminar, a sobrellevar lo difícil de la vida, teniendo solamente lo necesario. Déjeme vamos a ver la palabra pobreza para que la entendamos un poco. Ya le dije que la palabra era pogeia, en el griego, que significa desvalido. Significa la impotencia de poder proporcionarse a sí mismo lo necesario. Alguien en pobreza, hermanos, es aquel que no tiene la capacidad de poderse o de poder tener lo necesario. Yo le puedo asegurar que aquí todos tenemos en el refrigerador algo que comer. Usted tiene para llegar a la casa y comer algo. Tiene un techo en donde acostarse, o donde dormir, o donde llevar a su familia. Usted tiene. Usted lo que quiere es más. Pero hay niveles y hay pobreza de verdad. Yo he visto que aquí donde estamos hay gente que pasa necesidades, pero hay gente que la está pasando mal. También significa la impotencia que necesita pedir para poder sobrevivir.
Esta palabra, hermanos, nos habla a nosotros de cómo Dios trabajó en la iglesia de Esmirna. Es lo que significa la palabra. Pero también tiene esa palabra, togeia, tiene o es una palabra compuesta que describe el estado de una persona que no tiene nada que le sobre. Si yo le pregunto a usted, ¿quién tiene tortillas en su casa? Solamente aquel que no compró, ¿verdad? Pero hay tortillas en casa. Le sobra. También la otra parte de la palabra significa el estado del que no tiene absolutamente nada. Y si yo le pregunto a ustedes aquí, ¿cuántos los que estamos aquí tenemos casa? Pues todos tenemos un techo. Entonces usted no entra dentro de la pobreza, de acuerdo a la Biblia. La iglesia en Esmirna estaba viviendo momentos muy difíciles y tenía que ver con la tribulación que estaban viviendo por ser rechazados por el imperio romano, el cual los afligía. Primero a los Corintios 1:26. La tribulación en Esmirna fue resultado de la persecución que intensificó la pobreza dentro de los cristianos. Y Pablo nos habla en la carta a los Corintios de que también Corinto vivió el momento difícil. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, le dice Pablo a los de Corinto. Miren ustedes a qué se dedican. Que no sois muchos sabios, no son gente preparada, según la carne, ni muchos poderosos, sino tenían económicamente, ni muchos nobles. Entonces, la iglesia en Corinto, la gente que asistía, se congregaba en las iglesias en Corinto, no eran gente que tenían abundancia económicamente, eran gente pobre, necesitados. Entonces encontramos en la palabra de Dios de que la Biblia habla de la riqueza de ser pobre. Y vamos a verlo en esta hora. Éxodo capítulo 16, versículo 16. Y vamos a ver algo muy importante que Dios quiere hablarnos. Éxodo 16, 16. Le decía yo que la bendición, por decirlo así, o la riqueza de ser pobre materialmente, es de que como pobres no tenemos nada que perder y todo que ganar en Cristo Jesús. En Él confiamos. Y esto fue lo que le pasó a Israel en el desierto. ¿Cuántos años estuvo, hermanos, Israel en el desierto? 40 años. ¿Sabe qué hizo Dios en esos 40 años? Le enseñó al pueblo de Israel a no pensar en lo material, sino a depender de Él. Y la manera como Dios le enseñó fue a través de diferentes circunstancias. Y encontramos en el pasaje la cuestión del maná, que era la manera como el pueblo era alimentado. Y todos los seres humanos tenemos por naturaleza, hermanos, el tener algo para mañana. Si usted no tiene algo para mañana, se siente inseguro. Dices, mañana, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Cómo los voy a vestir? ¿Qué les voy a dar? Y eso te lleva a ti a confiar en ti mismo. No digo que está mal planificar, si hay que planificar. Pero tiene que haber un balance. Dice el 16, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Quién lo mandó? Recoger de él, del maná, cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Dios le dice, mira, va a venir algo que tú no conoces que va a caer del cielo. Mañana cuando amanezca, saca tu canasta y vas a recoger lo que vas a comerte en ese día. No traigas más. Si tienes 5 hijos, traes para tus 5 hijos, para tu esposa y para ti. Esa era la indicación de Dios. Versículo 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. ¿Por qué unos más y otros menos? Porque el que tenía 5 trajo para 5, el que tenía 3 para 3, etc. Y lo medían por gomer.
Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Es decir, de acuerdo a tu necesidad, Dios proveía. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo aprendiera a confiar en las promesas de que Él iba a ayudarlos, iba a proveerles. Hoy hay un grave peligro en las iglesias. Todos, o la gran mayoría, no quieren confiar en Dios. No quieren confiar en sus promesas. Y yo les decía, en las últimas semanas del mes de diciembre, hablamos de algo que a mí me aterra y me preocupa, pero que está en la Biblia. Y es el ateísmo práctico. Yo les decía que en el Medio Oriente no existe la palabra ateo o no hay ateos. ¿Qué es un ateo o quién es un ateo? Alguien que no cree o que niega la existencia de Dios. Y fíjense, este es un término que surge en la década de los 60. Precisamente por un cristiano o pseudo cristiano. Resultado de la teología de la liberación. De ahí surge el término. Y esta teología lo que habla es acerca de la liberación y promueve los grandes movimientos que hay en la actualidad de alcanzar la libertad. Y todos, si usted revisa de la década de los 60 para acá, el ser humano busca siempre encontrar la libertad. Pero en la teología de la liberación, que es una mezcla de pensamientos marxistas con cuestiones de la Biblia, que es una mezcolanza que al final caen en la enseñanza de Marx, ellos llegan a un punto. ¿Libre de qué? Yo le pregunto, por ejemplo, usted que ha cantado la canción Libre. Libre, yo soy libre. Cuando usted la canta, ¿qué entiende? ¿Libre de qué es usted? Ese es el contexto. Somos libres del pecado. Ahora, ¿es libre usted? En Cristo Jesús solamente. La teología dice que no, de la liberación. Ellos hablan libertad del dominio del pueblo donde está viviendo. Ahora, ¿por qué le hablo de todo esto, hermanos? Porque de ahí surge lo que es la cuestión del ateísmo práctico. Porque hoy en las iglesias hay mucho ateo. Latinoamérica, Europa, hay mucho ateo. ¿Por qué? Porque tú niegas a Dios con tu manera de vivir. Dios te habla y tú dices amén. Sí es cierto, es palabra de Dios. Pero cuando sales de aquí y comienzas a trabajar en tu vida el lunes, el martes, vives como si Dios no existiera en tu vida. No dices que eres ateo, pero con tus hechos vivieras como un ateo. Porque tu vida no la rige Dios. Es decir, estamos tan acostumbrados a confesar y cantamos y brincamos y saltamos y lloramos. Y Señor, tú eres mi Dios. Sales de aquí y lo que cantas en tu vida no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque en tu vida nunca ha llegado Cristo o algo está pasando ahí. Y eso a mí me preocupa aquí en la iglesia. Porque mi oración es que lo que tú escuchas y cantas y lloras, mañana que es lunes, digas esta palabra, la escuché, la pongo en práctica en mí. Eso es teología funcional. Dice la Biblia, vamos a regresar al texto. Versículo 18. Y lo medían por comer, y no sobró el que había recogido mucho, ni faltó el que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno, ni hombre ni mujer, ni los chaparritos ni los flaquitos, deje nada de ello. ¿Para cuándo? Porque el mañana, ¿de quién es, hermanos? Nadie sabe aquí quién va a vivir mañana, ni yo. Pero a veces estamos aquí y estamos preocupados. ¿Y mañana qué va a hacer, Señor? ¿Y mañana qué voy a hacer? No deje nada para mañana. Mas ellos, ¿qué hicieron? Ateísmo práctico. Dios te dice y tú dices, no, Señor, no, yo como tu palabra, no. Yo voy a ver cómo le hago, aunque me endeude, pero yo necesito algo para mañana.
O sea, lo que usted está viviendo hoy, mis hermanos, lo vivió Israel hace más de 2000 años, 4000 años. Seguimos siendo los mismos. No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué sucedió? Crió gusanos, se engusanó y hedió. Ahora, ¿por qué se echó a perder, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque no aprendió el pueblo a confiar en las promesas de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen 2, 3 pares de zapatos en su casa? Y vaya usted a su casa y uno ya no funciona, está podrido. No puedes ponerte los 3 pares. Hay quien tiene 4 o 5 camisas y más de una está rota. ¿Para qué te sirve? Se echó a perder. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, ¿qué pasaba? Se derretía. Dios siempre va a llevarnos a que confiemos en sus promesas. Y una de las circunstancias, y esto entra dentro de la soberanía de Dios, es la pobreza, hermanos. Pero solamente pregúntese usted y reflexione profundamente en esa pregunta. ¿Por qué Dios me tuvo que poner a mí en una situación en la cual voy al día? No puedo planificar porque no tengo para invertir. ¿Se ha preguntado qué pasaría si usted lo tuviera? O cuando usted lo ha tenido. ¿Sabe que la gran mayoría hoy de las personas que tienen un poco, logra ver ese poco que tienen materialmente, lo que hay en su corazón? Y no es confianza en Dios. Por eso Dios quiere llevarnos a que entendamos la riqueza de ser pobre. Hay una palabra en Apocalipsis 2:9, que vamos a verla, pero tú eres rico. Esa palabra que le dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, tiene que ver con algo muy importante. Vamos a buscar Lucas 12:21. Lucas 12:21. Esa palabra, hermanos, que es, pero tú eres rico. Lo que ahí quiere decirle Cristo a la iglesia en Esmirna, de la verdadera condición que hay dentro de aquel que vive en una condición limitada materialmente hablando. ¿Tú eres rico en qué? ¿O para qué eres rico? En las promesas de Dios. Dice Lucas 12:21, hablando del tema de aquel que tiene todo, materialmente hablando, que es el contexto del necio, rico, insensato, que dice en el versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio o insensato o torpe, que es lo que significa la palabra necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Aquí lo que Jesús quiere hablar es acerca de aquellos que hacen tesoros para sí. Porque ¿qué es mejor o qué es más importante a Dios? ¿Pobreza material o pobreza espiritual? Ponga atención. Para Dios, ¿qué es más importante? ¿Que alguien sea pobre materialmente o pobre espiritualmente? Ya los que vimos en los martes acerca de las bienaventuranzas, es mejor la pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque te hace llevar a buscar a Dios. ¿Qué es un pobre espiritual? Aquel que no tiene nada y lo que hace es buscar a Dios. Señor, ayúdame. Me siento impotente de educar a mis hijos. Reconozco mis limitantes. ¿Y qué hace el pobre en espíritu? Busca a Dios. Y dice, pues voy a educar a mis hijos conforme a la palabra. Yo no tuve una licenciatura, no tuve una preparación académica, pero tengo un libro que Dios me dio y con base a este libro voy a educar a mis hijos.
y vea cuánta gente adulta que quizás tuvo primero de primaria, segundo o cuarto de primaria y educó a sus hijos conforme a la Biblia. Hoy esos hijos son hombres y mujeres honestos, responsables y comprometidos. Porque la palabra de Dios fue la que trabajó en sus corazones. Ese es un pobre en espíritu, que reconoce que no tiene a dónde ir y que va a Dios. Y cuando va a Dios, Dios le enseña. Porque la cuestión material es relativa. Hoy tienes y mañana no tienes. Jesús dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y esto es muy importante. Segunda a los Corintios 6 en adelante. Busquen su Biblia. La palabra en realidad que dice ahí, pero tú eres rico, habla de que los ricos en Cristo Jesús, que los ricos en Cristo Jesús son aquellos que tienen fe en el Señor y son herederos del reino y describen el carácter del pobre que Dios escoge. Vea lo que dice 2 Corintios 6. ¿Ya lo tiene, hermano? Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en tiempo de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, dice Pablo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, fíjese lo que dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Si usted logra ver, está narrando la Biblia la condición de personas que materialmente están pasando por circunstancias, pero que no se detienen a lo que no tienen, sino que caminan sirviendo a Dios. Porque un rico espiritual, mis hermanos, es aquel que aunque no tiene, camina. Y no importa lo que está viviendo, él sigue confiando en Dios. Él se levanta en la mañana y pone su vida en Dios. Porque él sabe que la única confianza es en él. Esa es la riqueza de ser pobre. Vea lo que dice el versículo 9. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Porque un pobre materialmente no tiene nada que perder. Y todo lo tiene en Cristo Jesús. Por eso Dios quiere hablarnos en esta mañana. Que somos más cuando poseemos en Cristo Jesús. Dice el versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros. Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo. Ensanchaos también vosotros. Ensánchense espiritualmente. No vivan oprimidos. No dejen o no permitan que lo que no hay materialmente los oprima, sino sean verdaderamente libres en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que la Biblia quiere hablarnos? Mateo 6:19. Ya vamos a ir concluyendo. El apóstol Pablo no tenía ningún bien material en este mundo, pero estaba en condiciones de impartir riquezas y de decir de sí mismo que todo lo poseía. ¿Sabe, hermanos, que cuanto más cerca estamos de Jesucristo, más ricos somos?
Cuanto más lejos estamos de Él, somos más pobres. No importa cuál sea el saldo de de lo que ganemos, si somos ricos en Cristo Jesús. ¿Sabe que la Biblia mide muy distinto la riqueza como la mide el ser humano el día de hoy? Hoy los seres humanos miden la riqueza en cuanto tienes, en cuanto posees. Pero Dios lo mide de manera distinta. Se puede ser rico materialmente y pobre delante de Dios. También se puede ser pobre en la tierra y rico delante de Dios. Por eso Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es muy importante, hermanos. Dios no distingue ni al rico ni al pobre. Todos necesitamos de Dios en Cristo Jesús. Pero cuando alguien no tiene o está limitado materialmente, se acerca a Dios. Y puede ser tu caso. A través de esa circunstancia es que tú te acercas a Dios. Y acercas a los tuyos. Porque sabes que el único lugar que tienes es Cristo Jesús. No te sientas mal por no tener. Está tranquilo y siéntate bien porque estás cerca de Dios. ¿Qué sería de ti si tuvieras cosas materiales y vivieras lejos de Dios? Es la peor condición. Es mejor reconocer que estando como estoy, eso me acerca a Dios. ¿Cuánta gente este año, teniendo todo, ha vivido de una manera miserable? Voy a concluir con este que está en Mateo 6:34. Ahí adelante. Después de que Jesús les habla de las preocupaciones, a sus discípulos les dice: así que no os afanéis. Ahí la palabra es, afán es ocuparse antes de tiempo. No se ocupen antes de tiempo por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su propia preocupación, su propio afán. Basta cada día su propio mal. Hay un canto muy precioso que lo cantamos en una iglesia este diciembre pasado. Y ese canto es un día a la vez. Qué hermoso canto. Pero qué hermoso es mejor vivirlo. Vivir un día a la vez. Lo que Dios hoy quiere recordarnos es que vivas este día como que fuera tu último día. Pero que realmente lo hagas. ¿Sabe que uno de los puntos más complicados en la sociedad y en las familias? ¿Por qué te peleas? Pregúntese, ¿por qué me enojo con mis hijos? ¿Sabía usted que el ser humano pasa más tiempo peleado que contento con los que vive? ¿Y si te mueres tú? ¿Dónde queda el enojo? ¿Dónde queda el berrinche? Por decirlo así. ¿Qué no es mejor vivir en paz con los que Dios te ha dado? Pues disfrútalos. Disfrutemos a los que tenemos. Como si hoy fuera tu último día. Si Dios te dijera, Juan, tienes 5 horas de vida. ¿Qué haría Juan? Disfrutarlo con su familia. No peleándose. Salimos de aquí y buscamos tener una diferencia. ¿Qué nos ganamos si realmente queremos vivir un día a la vez? ¿Que no es mejor procurar y convivir? Y la vida sería mejor si peleamos menos y hablamos más. ¿Usted qué cree? Eso es muy cierto. Por eso, hermanos, hoy Dios quiere decirnos que vivamos y que dejemos a cada día su propia preocupación. Mañana seguramente tendrás cosas que hacer. Y también mañana habrán cosas que no acabes ni termines.
siempre van a haber en tu vida pendientes. Lo que tenemos hoy hay que disfrutarlo. Y qué mejor que con los que Dios nos ha dado, la familia y cerca de Dios. Póngase de pie. Y hay un pasaje que le di al inicio, pero quiero que lo tenga ahí en su Biblia, hermanos. Proverbios 38. Vamos a hacer una oración agradeciendo a Dios por lo que nos ha hablado esta mañana. Pero quiero que tenga presente este Proverbios 38, que debe de ser muy importante porque nos habla con mucha sabiduría. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, pide Salomón. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Este año 2015 se vislumbra muy difícil materialmente hablando. Pero la iglesia somos llamados a mantenernos cerca de Dios. Se pronostican crisis. Mucha gente quizás se va a quedar sin trabajo. Mucha gente no le va a alcanzar. Pero la palabra nos habla y nos enseña. Ni mucho, ni poco. Si en tu vida llega un momento así, recuerda y dale a Dios gracias porque hoy tengo que comer con los míos. Si tuviera tanto, quizás no estaría aquí. Dame lo necesario, Señor. Dame lo necesario para mis hijos. Y que lo necesario, comida, bebida y techo. Vestir. Que Dios nos ayude en este año, mis hermanos, a no alejarnos de Dios, a mantenernos cerca de Él y de sus promesas. Cierre sus ojos. Señor, gracias, Padre, porque teniendo en Cristo tenemos todo. Quizás lo material siempre será algo que tendremos que vivir. Pero si Cristo está con nosotros, lo tenemos todo. Sabemos que cuando lo buscamos, tenemos paz y tenemos a los nuestros cerca de ti, Señor. Ayúdanos a que esta palabra nos ayude a caminar y a permanecer firmes en ti, Señor. No renegando, sino sabiendo que tú eres sabio y por qué nos tienes como nos tienes. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor y misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse y así.